Buenas noches. profe. No está activado su micrófono, profe. Buenas noches. Sí, sí, no, estaba acá gritando algo. ¿Cómo les fue con su última tarea ya de la materia? Qué bien, profe. Bien, maestro. Sí me interesó. ¿O toda trae energía para una última tarea después de esta? No, ¿qué pasó? Dénosla. No, ya. Usted dijo que ya era la última. Si nos da Antonia. puntos extras, profe, sí. Podemos hacer una tarea como opcional. Antonia. Presente, maestro. Carlos Eliud. Presente. Carlos Renato. Presente. Luis Ángel. Presente. Coral. Cintia Maripaz. Presente, profe. Cintia Guadalupe. Presente. Edgar. Edgar Iván, presente. Elizabeth. Presente. Eugenio. Presente. Fernando. Presente. Griselda. Presente. Jennifer. Presente. Juan Edgar. Presente. Lucía. Lucía. Lucía creo que tenía un problema. Presente. Ahí está. María Eugenia. Presente, profe. María Magdalena. Presente. Maribel. Presente, profe. Pedro. Presente, profe. Sebastián. Presente, profe. Sonia. Presente, maestro. Victoria. Presente, profe. Viridiana. Presente, maestro. Yamile. Presente, maestro. Brisa. Presente, maestro. Cassandra. Diana. Presente. Niurka. Presente, maestro. Bueno, es que ahorita que hicieron la tarea extra, ¿cómo les ha ido con el Reforma y con Krause, hablando de la Carta del Parlamento, sí, el Parlamento Europeo? ¿Qué dijo el Reforma? Lleva toda la semana con lo mismo, profe. Diciendo de que Obrador que les dijo borregos y todo eso. Haciéndolo quedar mal. Antidiplomático. Exactamente.
Profe, esta camisa que está atrás es de la selección de la URSS. Sí, sí, es de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Es del 74 o qué? Pues no es un modelo, o sea, es una playera reciente, tal vez algo basado en el escudo original, pero no es ni es una versión original, ni una camisa conservada desde hace muchos años. Pero sí ¿Ella juega hay fútbol, un profe? equipo de fútbol, digo, a mí no me gusta el fútbol, pero hay un equipo de fútbol que tiene esos ideales, bueno, la filosofía marxista, ¿no? No me acuerdo. Sí, bueno, yo conocí el caso, he escuchado el caso de un equipo brasileño como de segunda o tercera división que sí se reconocen así como marxistas. No, pero este era como de Europa, pero no me acuerdo cómo se llama. Era el Estrella Roja. También había uno, pero no estoy seguro que fuera marxista. Pero sí, debe. Hoy en el partido del Manchester United, los jugadores se hincaron como protesta, como acción política. Y a los narradores que escuché, con cara y con tono de fuchi de, ay, o sea, está bien, pero, o sea, como que eso no se hace aquí. Y es como, no, ¿por qué no vamos a politizar todos los espacios, no? ¿Por qué no vamos a protestar de todas las formas? Es lo que quisieran, que no se politicen. Porque en psicología se habla de política, nada que ver. Bueno, es lo que quisieran, ¿no? La mayoría. Bueno, vamos a perversión, que si no, Profe. Entonces el perverso es todo aquel que tiene relaciones sexuales pero sin la intención de reproducirse, nada más de sentir satisfacción. No necesariamente, ¿no? sí, así es. No creo que sea ni el principal criterio, mucho menos el único. No es el principal indicador de la brújula para identificar un perverso, el que tiene actividades por mero placer, no reproductivo. Yo iba, Bueno, donde intervienen los genitales. Es que nos va a tocar hablar de eso. Que aquí en este tema va a ser mucho menos claro, o vamos a ver cómo se va a difuminar la línea entre neuróticos y perversos. Pero, de todas maneras, yo creo que va a haber una forma de identificar la estructura perversa. fíjese que eso que está diciendo ahorita, precisamente en mi trabajo a mí me tocó Joe, y bueno, la verdad es que nada más vi ahorita ya la primera temporada, y la segunda temporada la comencé a ver, pero ya está así como que medio pata, y me dijeron, no, es que tienes que ver la tercera temporada, pero si ya nada más con la primera temporada fui de que era un obsesivo, y luego un narcisista, y luego un psicótico. Ya no sé ni dónde estoy. A mí me pasa igual con la de ninfomaníaca. De repente encuentro detalles neuróticos y luego perversos. Sí, exacto. Hay por lo menos 3 personajes que yo espero que la próxima semana los debatamos, aunque eso sea ayudarle un poco a varios de ustedes. En Perversa Adicción, Ninfomaníaca
y Joe Goldberg, el diagnóstico es muy complicado. Sí. Por ejemplo, Joe Goldberg, cuando espía por la ventana, lo van a tener como voyerista perverso. Cuando se viene a los segundos, es un histérico, ¿no? Un histérico masculino. Entonces, perverso, histérico, psicótico en su delirio de omnipotencia, en su delirio erotomaníaco. Delirio erotomaníaco. Sí, tú quieres conmigo, pero no lo sabes, ¿no? Pero también alucinatorio, ¿no? Como la novia la primer novia lo acecha y él tiene diálogos con ella. Entonces ahí es donde está complicado. Sí, exacto. Por eso, la próxima semana yo invito a que todos traigan una propuesta sobre estos personajes, aunque no les haya tocado. Eugenio. Profe, de esta película, la de Perversa Adicción, yo hasta ahorita lo que he visto de este personaje, todavía lo tengo así como que neurosis obsesiva, y al artista interpretado por William Levy lo tengo como de estructura perversa. Es lo poco que he leído y lo poco que he estado investigando. Creo que ahí voy un poquillo. Si tienen dudas sobre quién tienen que diagnosticar en la de perversa adicción, es a la chica nada más. A William Levy no. Ok, entonces nada más sería la protagonista. Muy bien. Sí. Y la tiene como obsesiva, dice. Hasta ahorita sí, como neurosis obsesiva. Por varias cosas que ocurren ahí, pero sí, la siguiente semana lo planteo. Pues puede ser un caso parecido a al de Joe, ¿no? Que también puedes pensar que tiene una neurosis obsesiva y se va transformando en cosas aún más fuertes, como dijo Carlos. Ujú. Va a haber una clave que ya ha estado ahí, eh, en las estructuras previas. ¿Quién se acuerda de cómo está enmarcado el deseo del neurótico y del psicótico? Lo dijo en la semana 9, ¿verdad, profe? Yo creo que lo he dicho, no estoy seguro qué semana en específico, pero sí lo he dicho, ya está repetido. Este, el del neurótico es el del... No, mejor me retracto. Ahí en sus notas. eh, Es el que estábamos hablando del... Ay, sí, ¿cómo lo explico? bueno, si quieres, estructúrelo. Vámonos a la definición, vaya la redundancia, de estructura en psicoanálisis, como la forma más o menos estable, más o menos persistente, más o menos regular, en que aparece el deseo en relación con su defensa. Después, gracias a esa forma, o en consecuencia a esa forma en que el deseo se organiza o se comunica con una defensa en este choque básico en todas las estructuras, que es
cultura contra naturaleza, el impulso contra el exterior, el ello contra el yo, el placer contra la realidad. En esta forma, luego ya hay constancias más o menos encontrables de funcionar en el ello, yo y superyo, del neurótico, del psicótico, del perverso. Pero, punto central, forma más o menos regular, estable, en la que se dialoga entre el deseo y la defensa. El deseo del neurótico está estructurado como prohibido, con sus dos variantes del obsesivo y de la histérica. Esas sí se deben de acordar, ¿no? El deseo del obsesivo, ¿cuál es? ¿Y el del histérico? El del obsesivo es prohibido. No. No, acabamos de decir el del neurótico es prohibido. Y es el, Pues oigan, ¿De si cuál andan- dijo, profe? Del Sí, obsesivo es lo imposible, ¿no? sí, deseo como imposible. ¿Y del histérico? Insatisfecho. Así es, como insatisfecho. ¿Y el del psicótico? Ay, ¿cuál era? ¿No era la represión, profe? Ay. Perdón. Les dije, sí les iba a decir que andan Del, a recha- malas. del rechazo, profe, del psicótico es el rechazo. El deseo está rechazado. El deseo está forcluido en términos de Lacan. Está fuera de la simbolización. ¿Sí? Su deseo se queda en lo real. Su deseo se manifiesta en algo único y no compartido por la mayoría de los demás en la realidad. Es su delirio, es su alucinación, es algo que solo él formula en sus propios términos. Por eso el deseo de él está rechazado. El del neurótico está prohibido y el del perverso que vamos a iniciar hoy, ¿cómo les fue con el fetichismo? Bueno, o Mal sea, día, como decía. perdón, Viridiana. Es que como estoy batallando un chorro con mi internet, profe, voy a apagar mi cámara. Bueno, espero que sí me escuche bien. Bueno, les decía que algo más que había apuntado en mi lectura, decía que el fetiche es el sustituto del falo de la madre, de la mujer. Y ya que, bueno, más que nada en esta parte del varón le decía que era que ha creído al que quiere renunciar y sabemos que es el proceso del que se rehusó por una percepción, saber que la mujer no posee el pene. Más que nada era
Ujú. Sea, yo lo estoy viendo como que más que nada era del fetiche. Ujú. Cuando dice el fetiche es el sustituto del pene de la madre, el niño se niega a aceptar la castración de la madre. Esa parte que no es. Ujú. Freud menciona por ahí el mecanismo de defensa utilizado ahí en ese proceso. Profesor, repetir otra vez poquito. Que si Freud menciona en el texto el mecanismo de defensa que emprende el perverso ante la castración femenina. Y habla lo que también Laforgue, bueno, así decía Laforgue, no sé cómo se podría pronunciar, pero habla más de esta parte de Laforgue que diría en el caso del trono y el altar de Peligran, ya sea que, ¿cómo decía? La perversión a la percepción de la falta del pene en la mujer, pero hablaba más que nada, yo no llegué yo no recuerdo que haya esa parte la que dice usted. Yo leo más de Laforgue que dice aquí. Laforgue. Sí, y déjeme lo busco todo completo para que me entienda. Ok, pero ¿qué dicen los demás mientras en cuanto a la perversión como estructura? Que obviamente con este texto solamente veremos como el núcleo, pero nos faltaría estudiar por separado la dinámica que contribuye específicamente al masoquismo, por ejemplo, y sadismo, al exhibicionismo y voyerismo. Y hay otros tantos elementos para luego hablar de la pedofilia. Pero vamos a encontrar aquí el núcleo del funcionamiento perverso. Y aún así, muy apenas yo creo que nos va a dar el tiempo para hablarlo esta semana y la que viene. Hay unos textos de Freud para abordar el masoquismo principalmente en dos textos. Uno es El problema económico del masoquismo y el otro es Pegan a un niño, para que los vayan estudiando. Yamile. Maestro, Freud, él decía que como que el mecanismo de defensa era la desmentida. Sí, ¿verdad? Sí, así es, una forma de traducirlo. La desmentida. Aquí las grandes preguntas es, ¿cómo se imaginan esto ustedes? ¿Por qué la castración femenina sería tan catastrófica, tan caótica, que hace que algunos sujetos se defiendan de esto, desmintiéndola y creando un sustituto
de dicho objeto faltante. Maestro, hoy estaba viendo un reportaje así muy breve de, bueno, me recordé por parte del tema de este señor, un actor que es muy agresivo, Eduardo Yáñez creo que se llama. Dice que su mamá mencionaba que su mamá y su abuela fueron celadoras. Entonces, él por consiguiente dice, pues no teníamos casa, y adentro de la cárcel tenían una celda chica, pero habitada como pues un cuarto, y tenían lo necesario y lo básico. Entonces dice que tanto su mamá como su abuela eran recias, dice, estar viviendo en una cárcel las 24 horas del día, o sea, 24/7, porque no tenían dónde vivir. Entonces era una cárcel mixta. Entonces hablar y convivir diariamente con presos, hombres, mujeres, dice pues, o sea, dice que su mamá era recia de carácter, o sea, dice, a mí si me tenía que golpear me pegaba, o sea, como soldadito pues, ¿no? Entonces el padrastro de él, creo que fue el director de ese centro penitenciario, y fue militar, fue ex militar. Entonces, yo recordaba porque él pues tiene un carácter, o sea, se ha visto que es agresivo. Entonces, dentro de lo que él decía, por ejemplo, él dice, pues no se sentía como que tenía un hogar, una estabilidad emocional. Y el estar conviviendo con su padrastro, dice, yo no me sentía seguro, no supo nada de su papá. Entonces, cuando él estaba narrando esto, él decía, yo me he casado 2 veces y en mis 2 matrimonios, o sea, yo quise emocionalmente estar estable, tener un hogar, un hijo, una esposa, una casa, un trabajo, etcétera. Entonces, era cuando yo meditaba hasta dónde influyó su madre, o sea, con ese carácter tan fuerte y tan recio, y su abuela, porque al final de cuentas se crió con las dos, y mujeres. Entonces estuvo más habitado en la cárcel hacia el lado de las mujeres, o sea, se vio más involucrado hacia el lado de la mujer, porque ahí era donde ellos vivían. Dice que se dividía en 2 secciones, dice, pero realmente toda mi infancia fue convivir más con la mujer. Entonces yo me acordaba de la castración, o sea, ponerle límites, ser fuerte con él, las imposiciones que tuvieron la abuela y la madre con él, ¿verdad? Entonces es un ver por qué sus actitudes y por qué él reaccionaba así, ¿no? Y lo que él quería tener, o sea, lo que él quería vivir o lo que hubiera sido ideal para él, esa búsqueda que tenía, ¿verdad? Dice, no funcionó con su primera esposa, lo intentó con la segunda, tampoco funcionó. Pero realmente ver el problema, si eran las parejas o qué problemas viene acarreando él, que no se sentía satisfecho, ¿verdad? Estaba viendo esa situación, ¿verdad? Dije, oh, o sea, yo no sabía, por ejemplo, parte de esa historia que él estaba narrando, ¿no? Más otras cosas más que mencionó, pero realmente dije, bueno, el padrastro era así, la mamá era así, la abuela, se rodeó de puras mujeres por la cárcel, y creo que estuvo ahí como hasta los 12, 13 años, algo así, que se casó su mamá con el director de este centro penitenciario, ir a la casa, no se sentía a gusto, se sentía fuera de, pues no en el ambiente, ¿verdad? Aunado a que no conoció a su papá, ni lo quiso conocer después, ¿no? Por las condiciones en que estaba él mismo, etcétera, etcétera. Entonces, yo analizaba esa situación, pues, o sea, de qué manera, qué tanto, o sea, cómo influyó la educación o la formación o las imposiciones de la mamá y abuela, ¿no?
Ujú. Sí, la forma en que se regula el deseo. Por eso Lacan va a decir que para estudiar psicoanálisis solo falta saber contar hasta 3 y en realidad hasta 4. El niño, la madre, el padre y el falo. ¿Cómo se jalonean estos 4 elementos? Es lo que hace concluir la estructura. Sí. En el caso de Eduardo Yáñez, yo no conocía de estos detalles, pero sí podríamos ver ahí la relación con mujeres firmes y en cambio vemos a un Eduardo Yáñez muy intolerante, buscando imponerse por la fuerza. Sí, sí está un poquito impresionante su parte de su entrevista, y pues el ver de dónde vienen, ver cómo dices, o sea, de dónde viene la estructura, o sea, el por qué la persona es así, de qué, de por qué. Y una madre impositiva, un padre que estuvo ausente, que por ejemplo, antes yo recuerdo que cuando estábamos en la escuela, por ejemplo, era bueno, había la mamá que estaba en la casa, la mamá ordenaba, la mamá decidía en muchas cosas y realmente la que tomaba la decisión era la mamá, o sea, el papá pues trabajaba, era el proveedor de momento, no, pues cederle esa autoridad, no, pues tú decides, o sea, tú estás aquí en la casa, no tienes otra cosa que hacer, etcétera, ¿no? Entonces, como hijos se va viendo quién tiene esa autoridad, ¿no? Dices tú, bueno, o sea, entonces, ¿qué hace papá? ¿Qué hace mamá? Los dos son papá y mamá, voy con mamá. Y papá dice lo que dice mamá, lo que diga tu mamá y tu mamá, no, pues lo que diga tu papá y también eso es algo que para el niño, o sea, a veces es desconcertante, ¿no? Sí, ahí en ese caso, ¿cómo se presentaría la figura femenina? Como una mujer intransigible, intratable, tal vez por su propia personalidad o su trabajo como ingobernables, la madre y la abuela. O sea, ¿qué tanto eso forza al niño, en este caso Eduardo Yáñez, a presentarse como, o sea, su única forma de conquistar es pues a través de una sumisión permanente o una lucha gobernante, que también puede ocurrir lo contrario, ¿no? En algunos varones ante una madre tan enérgica, como eso en la psicosis, como ocurre como hasta el director Skinner con su madre en Los Simpsons. Ahorita que dice eso, recién, ahorita es la segunda ocasión en que veo a un paciente y su primer contacto fue que tenía una relación muy tóxica. En la preentrevista pues ya hablamos de eso y decía que pues sí, que la pareja con la que vivía que lo trataba mal y todo eso. Entonces ya indagando en la segunda entrevista, empieza narrando que él no vivió con su mamá, sino que lo crió la abuela, y entonces empieza a decir cómo la abuela lo educaba y que era a punta
fregazos, ¿no? Pero era tan buena la abuela. O sea, la abuela le pegaba con las pistas de los carritos Hot Wheels, con el cinto mojado y no sé qué, pero era tan buena su abuela. Y entonces la relación que tiene ahorita, decía él mismo que era como una especie de karma, ¿verdad? Porque pues él había sido muy cabrón cuando tenía la edad de la pareja actual y entonces estaba pagando. La relación ahí que yo hacía era precisamente esa relación que él tenía pues con esa figura, ¿no? De, de la abuela que fue quien a final de cuentas lo crió y, y cómo la estaba llevando a la relación esta, porque después de que lo madreaba a la mujer, le daba un deseo de estar con ella, muy grande, ¿verdad? Descontrolado. Pero sí me llama mucho la atención. Digo, es un caso muy, muy, muy joven, muy reciente y pues que da para mucho todavía. Pero esta pareja actual que él tiene, le golpea a él. Sí, lo golpea, lo humilla, ¿no? Lo mismo que le decía casi la abuela de, le decía gordo, gordo maricón, es lo mismo que le viene diciendo la pareja actual, ¿verdad? Que es 9 años menor que él. Está interesante, muy interesante el caso ese. Sí, por eso les decía del problema económico del masoquismo y pegan a un niño, eh, pues más que yo creo sus compañeros por ese caso, entonces debería de leer ese, donde Freud explica de la regresión a la etapa sádico-anal. Cuando hay una limitante en la fase fálica, cuando hay un peligro muy grande en la posibilidad de conseguir la excitación genital, excitación fálica, el niño sobre todo regresa a una combinación de satisfacción previa y combinada. Entonces la satisfacción de la etapa anal, que es dominar, controlar, apretar, todo el sadismo que implica apretar los muslos y el trasero, el esfínter. Entonces esta cuestión de dominación se liga, este placer previo se liga con el placer fálico. Y entonces hay una mezcla de pulsiones. De ahí que el sadismo, el masoquismo tenga ahí su anclaje. Y algo que iba a decir hace rato es la estadística, que los varones somos más perversos que las mujeres. Porque esto de la castración femenina, a quien le pega más es al varón. Piénsenlo en el exhibicionista clásico. Nuevamente, ¿cuál es el género que se abre la gabardina fuera de una secundaria, una preparatoria? En cuestión de pedofilia, normalmente son los varones más pedófilos que las mujeres. En la cuestión sadomasoquista, creo que también. Pero todo va a ir con el núcleo de la castración femenina. Pero alguien tiene una perspectiva más sobre eso, que leyeron en fetichismo porque Freud creo que sí alcanza a explicar ahí, ¿no? ¿Por qué esta castración lo sustituye
pene de la madre por un objeto, digas el zapato, la ropa interior, el brillo de la nariz. Pero ¿por qué tiene que hacerlo así? ¿Qué salva con eso? Maestro, es donde dice que el fetiche es un sustituto del pene, pero no de uno cualquiera, sino de uno que ha tenido mucho significado en la primera infancia. Y luego dice que se perdió más tarde. Normalmente debe ser resignado, pero precisamente el fetiche es lo que preserva, es lo que se preserva de su sepultamiento. Sí, no. No de cualquier pene, lo de uno muy valorado. Profe, o sea, significa, no sé, se me viene a la mente de que, o sea, de que está buscando no el pene, sino de que el que la pueda llenar, o sea, y si lo llega a encontrar, ya no va a haber, o sea, ya no va a buscar otro. El que, ¿quién pueda llenar a quién? Por ejemplo, si estamos hablando de más que nada de la mujer, más que nada de la mujer, porque esta es la que se va a llenar de un hombre. Ajá. Y el niño en este movimiento del fetiche, ¿qué? Es que en la lectura decía que el niño no quiere renunciar. Sí, sí, y por eso les preguntaba como qué es lo que sostiene esa, ya en términos concretos, renegación, en términos específicos, esa desmentida, ese proceso mental. Bueno, entonces vamos a hablar de eso. Voy a compartir la pantalla. Les iba a empezar a contar del libro de Hugo Bleichmann, que se llama Introducción al estudio de las perversiones. Y es muy interesante porque pareciera que Bleichmann no habla de las perversiones en todo el libro, pero nos hace darnos cuenta de algo que es muy cierto y que estaba ya en Lacan. Ahí se ve la pantalla. Sí. Ok, gracias. Esto que ya les había dicho hace rato para estudiar psicoanálisis, solo es necesario saber contar hasta el 4. ¿Sí? Papá, mamá, el hijo y el falo. Sí, este es el símbolo fálico. Este no es el 4. Pero también puede ser el 4. Y nos hace darnos cuenta que es en la relación edípica en donde toda estructura se define. Es la relación que vimos en la psicosis del niño que ante la ausencia de un significante ley, de un significante paterno, su deseo, en tanto que quedaba regulado, por decirlo así, o no regulado por los principios de realidad socioculturales dominantes, ¿no?, de la represión,
su deseo quedaba rechazado. Como el niño en la relación fálica se quedó atrapado siendo el falo de la madre, se quedó en una posición, desde muchas teorías lo podemos ver, se quedó siendo el falo de la madre y entonces se volvió delirante y a lo mejor dice, no, yo soy Napoleón Bonaparte, yo soy Jesucristo. O en la posición, desde Klein se quedó en la posición esquizoparanoide y se quedó como paranoico, siendo el falo, siendo el objeto de persecución del objeto materno. Se quedó devorado, se quedó abstraído, ¿no? En esta posición tan abrumadora entre madre e hijo. Sin mediación, sin limitante, sin prohibición. Cuando no hay una prohibición, entonces el sujeto queda rebasado y por lo tanto su deseo queda rechazado de una ecuación simbólica. Entonces ahí tenemos el Edipo del psicótico. Y luego vimos pues lo clásico del neurótico, que su deseo queda como reprimido o como prohibido, por lo tanto. Es lo que diría Ana Bárbara en el neurótico, me asusta pero me gusta. ¿Sí? El neurótico es así. Entonces el Edipo del neurótico es el bien clásico que hemos visto muchas veces, del triángulo amoroso. Primero se es el falo, luego se tiene el falo y luego nadie lo tiene. Queda prohibido, entonces lo tiene que buscar afuera con una lupita exterior, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, su deseo está prohibido. Se tacha a la madre y entonces se busca un sustituto en el mundo simbólico, que a veces los sustitutos sí son otras parejas, pero pues es todo, ¿no? El celular, el carro, todo lo fálico que puedan encontrar. Entonces el deseo del neurótico queda como prohibido, desplazado, infinito en la ecuación simbólica. Ahora sí vamos al perverso. Si hay alguna duda, díganme. La palabra para la renegación o desmentida, ambas traducciones creo que pueden estar bien, de la palabra Verleumdung. Acuérdense, las palabras en alemán tienen en sus notas. La psicosis Verwerfung, la neurosis Verdrängung y la negación era Verniengung y la perversión Verleumdung. Aquí el deseo por la madre se va a marcar de diferente manera por esta figura de la madre fálica. Fíjense, vamos a hablar del Edipo del perverso. El niño, cuando es el falo primero, pero después la madre voltea a ver al padre y entonces el niño se hace la pregunta fálica, igual la niña, de ¿qué tiene él que no tenga yo? ¿Por qué la madre lo voltea a ver? ¿Sí? Pone en cuestionamiento que no se trata de ser el falo, sino de tenerlo. Y entonces entra en jaque el niño y dice, ah, caray, si no lo tengo, ¿sí? Y si nunca lo voy a poder tener, porque entonces, al presentarse la mujer, o al saberse la diferencia anatómica de los sexos, al saber la desnudez femenina, se da cuenta el varón que tiene un genital que lo pone a cuestionarse. Si ella tiene ese genital, ¿qué tengo que hacer yo con el mío? ¿Sí? ¿Cómo funciona entonces la unión entre ella y yo? ¿Sí? Y entonces, saber que solamente el padre lo puede tener, que la madre no lo tiene, porque esto es lo importante, darse cuenta del niño que la madre no lo tiene, que en su identificación narcisista y en su identificación fálica con la madre, era importantísimo que la madre lo tuviera.
Sí, porque así ya no dependía del otro que castraba, el otro que limita. Porque en cierto modo en el deseo el padre castra a la madre. Tú no puedes estar completa porque dependes de mí. Igual al revés, el padre no está completo, un hombre o una mujer no está completo si no es con el otro. Claro que en el sistema machista que tenemos, pues ha sido inequitativo e injusto. Justamente por eso el discurso femenino es, no necesito de ningún hombre, y tienen razón. Pero ya en sentido inconsciente y en sentido anatómico, hombres y mujeres se necesitan el uno al otro. Pero se entiende que la mujer esté cansada de que hemos puesto las cosas muy inequitativas, es cierto. Pero hombres y mujeres se necesitan. Entonces, cuando la madre no lo tiene, el niño se angustia y entonces dice, estar persiguiendo siempre esto de que no lo pueda tener, no. Por lo tanto, no me conviene reconocer que la mujer no lo tiene, porque eso sería reconocer mi propia castración. ¿Sí? Identificarme con mi madre, que no lo tiene, porque le falta lo que él tiene, el padre, y entonces dice, no, la madre sí lo tiene. Y ese es el proceso de la desmentida. La desmentida o la renegación es un doble movimiento. Se niega que no lo tiene y además se afirma lo contrario, sí lo tiene. En otras palabras, también es como si dijera, yo no vi la ausencia, es más, vi la presencia. Con esta presencia que se construye es el fetiche. Este fetiche, que normalmente es el zapato femenino o la ropa interior femenina, porque es lo primero que se ve o es lo primero en auxilio como accesorio que encubre la falta de la castración femenina. ¿Qué es lo primero que se ve? ¿Qué es donde se distrae la mirada en esos elementos en la ropa de la mujer o en sus zapatos? Que es otro elemento que resalta hacia adelante en el cuerpo, igual que un pene. El pie resalta hacia adelante. No por nada simbólicamente los varones siempre jueguen y comparen que calzan del 10 con elementos fálicos. Entonces, el zapato, la ropa interior que el fetichista se va a robar, representa ese objeto del movimiento defensivo de yo no vi la ausencia, es más, vi la presencia. Aquí está, yo lo tengo. Este objeto se vuelve tan preciado y tan irracional para el fetichista porque con él está negando la castración, su propia castración. Yo ya lo tengo y entonces se vuelve como medianamente psicótico, sin ser psicótico, no, pues no son iguales, porque el deseo del perverso, ya dijimos que el del deseo del psicótico estaba rechazado, el del neurótico está reprimido, y por lo tanto, ahora sí toquen, redobles, el deseo del perverso está permitido. ¿Sí? Este movimiento defensivo, a diferencia de los neuróticos, que vamos a aceptar la castración, fíjense, vamos a hacer esta diferencia. A diferencia del neurótico que aceptamos la castración y digo, no, pues sí, no, está bien, acepto esta pérdida, tengo que buscar infinitas posibilidades de tenerlo. Y el perverso dice, no, hombre, aceptar esa herida narcisista, no, yo ya lo tengo. Por eso los perversos te van a presumir un montón de que ellos ya lo tienen. ¿Ya leyeron al Marqués de Sade? Pues no sé si ya lo leyeron. Si leen al Marqués de Sade, Justina, Julieta, 120 días en Sodoma, Filosofía del Tocador, se van a dar cuenta que los perversos se burlan de nosotros. ¿Cómo no te atreves a disfrutar de todo esto? ¿Cómo es que no te restringes, te limitas, te absortas a ti mismo de los placeres? Un elemento perverso en la bisexualidad, este sí lo conocen. ¿Sí? Todos tienen por ahí un conocido amigo o amiga bisexual que presume, güey, ¿por qué te limitas, güey? Puedes gozar de los dos bandos, ¿por qué te limitas? Sí los han escuchado por ahí los bisexuales, cómo presumen que ellos realmente gozan con los dos, porque no tienen limitación, dice. ¿No? Sí.
Sí. Ya les iba a decir que no, que ya no les iba a creer, que no. Y el Marqués de Sade nos dice, pobres, no utiliza el término neurótico, pero sería ese, pobres neuróticos, hombre, ahí nosotros los neuróticos somos como Keanu Reeves, ya lo había dicho, en El abogado del diablo. Mira pero no toques, toca pero no pruebes, prueba pero no tragues. O sea, los neuróticos somos como que, ay no, qué miedo, ay no, qué asco, ay no, que no sé qué, ¿no? Porque nosotros tenemos la prohibición al deseo. Por eso Freud va a decir en 3 ensayos para una teoría sexual que el neurótico es el negativo de la perversión. Porque el perverso hace lo que el neurótico solo desea. ¿Sí? Ahorita voy a explicar esto. Esto ya me lo borro. Esto ya. Hasta aquí dudas, preguntas. No lo tiene, es más, sí lo tiene. A un fetichista puro, a un voyerista puro, si pudiéramos pensar que eso existe, solo para manifestaciones didácticas. Si alguien le dice, oye, ¿para qué quieres mi zapato? Aquí estoy yo, completo. No, yo solo quiero tu zapato. Ahí está la completud. Un voyerista, oye, ¿para qué te quedas ahí espiándome por la cortina y la ventana? Pásale, que falta de confianza. El voyerista decir, no, mi placer ya está completo, yo solo veo. ¿Sí? Este es el elemento que distingue a un perverso de un neurótico. Un perverso no tiene insatisfacción sexual en su discurso. No hay prohibición. Es por eso que la homosexualidad tiene muchos problemas, porque al ser una perversión estructuralmente hablando en psicoanálisis, muchas veces se topa, ¿no? Porque en realidad no es perversión. En los casos que muchos sujetos lo viven con ese tabú, ¿no? Con esta cuestión sociológica de culpa, de vergüenza, sobre todo pues, en el inicio, sobre todo porque estaremos pensando que ahí no es una estructura perversa. ¿Sí? Ok. A diferencia del perverso, que vamos con Freud, el desarrollo psicosexual que comprende principalmente el oral, lo anal, lo fálico, pero dentro de todos estos placeres pregenitales, que por eso dice Freud que el bebé es polimorfo perverso, poli muchas, morfo formas de satisfacción sexual, que todas van a ir sufriendo una castración. Al niño le dicen, no, eso no se mete a la boca. Ay, pues su castración oral. El niño que se hace popó cuando quiere, donde quiere, no, se hace en el bañito. Ay, pues su castración anal. Pero también hay otros placeres perversos polimorfos como ver, ser visto, tocar, ser tocado, jugar con la popó, oler, etcétera. Entonces, cuando el niño anda queriendo ver la desnudez de otros, no se ande viendo, no. Ser visto, no se ande quitando el pañal, no. La ropa no. Usted tiene que sentir vergüenza por su desnudez, que eso es además en la Biblia, es justamente la crianza, ¿no? El Padre nos dio la vergüenza por la desnudez, Adán y Eva por el pecado. Por querer conocer es un pecado, no debemos conocer más allá de lo que el Padre nos diga. Que toda la Biblia pues, es un reflejo del psiquismo edípico, ¿verdad? Bueno, no se crean, igual en la cuaresma coman bien rico todo lo de las comidas de cuaresma, bien ricos, unas lentejitas, habas y garbanzos, no hombre, qué rico. ¿Sí? No es cierto esto que estoy diciendo, no me hagan caso. Vayan al camino de la cruz, al Vía Crucis.
Entonces todos estos van sufriendo castraciones, el ver, el ser visto, y que el perverso, de alguna manera vemos que el ser visto, pues va a ser exhibicionista, el ver voyerista, el tocar y el ser tocado, sádico masoquista, tocar, golpear, ser tocado, ser golpeado. Cuando la etapa fálica, ya habíamos dicho, entonces con Freud vamos a ver cómo las migajas de placer de la infancia van a servir, como Hansel y Gretel, como fuente para la regresión. Cuando veamos que en la etapa fálica el niño se angustie mucho y diga, ah, caray, me van a castrar, voy a sufrir, no, mejor me regreso. Y a mí nadie me anda diciendo que no lo tengo, es más, ya lo tenía, aquí estaba la clave de la satisfacción. Y en cambio los neuróticos, pues nosotros sí reprimimos y por eso nos quedan, por nuestro complejo de castración, dos caminos. La envidia en la mujer y la angustia en el varón. El hombre neurótico siempre va a estar angustiado por su castración, por su genitalidad, y por eso siempre va a bromear con su potencia sexual, con su virilidad en cuanto a, no hombre, güey, no hombre, ¿cómo dicen ustedes? Tripas sin zacate y cosas así, ¿no? Querer presumir. Perdón por la referencia, pero ya es de noche, todos son adultos, ¿verdad? ¿Sí tienen su INE, su IFE? Los que no entendieron la referencia y luego le preguntan a sus compañeros. Amo su inocencia, amo sus errores. 17 años. A Fernando especialmente. Le vamos a explicar, bueno. No, Fernando es el que conoce a Polo Polo y no. Los que conocen a Polo Polo, no. Nos llevan una vida de ventaja en el albur, ¿eh? El broso, profe. El broso. Bueno. Ah, sí, Broso también es muy bueno, muy rápido, muy ingenioso. La angustia en el varón, pues lo vamos a ver en todos sus chistes, en la castración masculina que se andan haciendo los varones en la secundaria, se andan pegando en el genital, dicen, hay agua, ¿sí? Y aquí está el espantapájaros, y se andan golpeando, se andan castrando mutuamente, ¿verdad? Van a bromear mucho sobre su tamaño, sobre su potencia, ¿no? ¿Perdón? Por eso la frase de los morrillos de hombre es bien castroso. Ahí vine a castrar. Pues sí, creo que los adolescentes sí también les gusta la castración ahí, les pesa en todos los sentidos, que alguien les diga qué hacer. Y no por nada, los elementos fálicos en el hombre neurótico van a estar mucho en sus zapatos y en sus sombreros. Por eso, la cuestión además muy machista, existe como este sombrero utilizado más por los varones. Vean el tamaño de los sombreros en todas las razas y culturas. Y el sombrero es un elemento de la exageración masculina, igual que las botas o los zapatos. Adivinen quiénes inventaron los zapatos más grandotes y los sombreros más grandotes. ¿Quiénes creen? ¿Qué raza es de las más machistas en el planeta? Y tenía mucha inseguridad masculina, dicen ahora masculinidad frágil, y se inventó unas botas hasta... Los de San Luis Potosí. Sí, los rusos. Los rusos también tienen mucho de eso, ¿eh? Sí, sus sombrerotes largos fálicos, pero el sombrero de charro, es una cuestión ahí de un escroto gigante, ¿no? Y las botas de Tribales. Tribales esos. Exacto, las tribaleras fue la exageración fálica, ¿no? Por eso los sombreros de los chinos son chiquititos, los sombreros de los chinos. Y en la mujer, cuando la mujer se da cuenta de la castración femenina, que es la suya, sí, puesto que ya hay una falta ahí y está bien.
no tengo con qué completarte, madre. No me diste algo que pudiera, por lo cual pudiera corresponder, entonces te cambio de objeto. Entonces, tiene una doble posibilidad, cosa que probablemente le permite a la mujer escapar de la perversión. Y entonces cambia de objeto de amor, ¿sí? Y parece que la mujer tiene esta doble posibilidad de buscar el objeto que le falta en cuanto a la lógica del tener. Sí se puede tener. Si no se puede tener de la mujer, se puede tener del hombre. ¿Sí? El hombre no parece encontrar otra posibilidad. ¿Sí? Por eso en el varón el complejo de castración se vuelve más trágico. Y en cambio la chica, lo que le queda es una envidia que lo vemos reflejado en, sobre todo los elementos fálicos que sabemos principalmente son los zapatos. ¿Por qué creen que las mujeres tienen tantos zapatos? Ya dijimos que los zapatos es el fetiche del varón porque representa el pene femenino, pues justamente el zapato como sustituto del pene femenino en lo inconsciente, la mujer nunca va a tener llenadera de zapatos, porque también las mujeres en el inconsciente saben qué significa el falo femenino. Ahora todo tiene sentido. Eres, no te acabes. ¿Cómo? Andrea, no te acabes. Loli in the Sky. Y ya lo decían los filósofos de Apodaca, con zapatos de tacón. Las nenas se Las ven niñas mejor. son mejor. Así decían, pero yo no me quería acordar algo así, decían los filósofos de Apodaca. Entonces, los neuróticos, sí. ¿Cuál es la consecuencia de su castración? Mujeres, una envidia. Que ojo, nosotros el tetra pasado vimos, o no vimos, se me hace que sí, no me acuerdo si vimos a Melanie Klein. No hablamos también de la otra envidia, porque Freud nomás fue bueno para hablar de la envidia femenina al pene. Pero hay una envidia primaria del varón al cuerpo femenino, porque el hombre no tiene ni vientre ni pecho. Y los objetos principales a envidiar desde el nacimiento es el pecho y el vientre. Porque los bebés se dan cuenta que la madre tiene estos dos objetos valiosos que él no tiene. Ni la niña ni el niño tienen. Por lo tanto, la envidia, qué casual que Freud no se dio cuenta, Klein sí, que la envidia, la primera fue del hombre hacia la mujer. Y de hecho también quedan secuelas, así como quedan secuelas en la mujer de la envidia al otro género, nosotros los varones también tenemos secuelas de esa envidia. Que nuestro sistema machista nos permite opacar, no sentir tan feo. ¿Sí? Que hemos construido justamente un sistema donde nos llevamos el poder económico, político, laboral, y por eso decimos, no, ok, no, tengo más que la mujer. Para calmar la envidia primaria, que la mujer tiene más que el hombre. En lo corporal es mucho más valioso el vientre y el pecho en lo histórico, antropológico. No por nada la naturaleza a la mujer solo le dio una célula reproductora cada mes, porque ella se encarga de la calidad y nosotros nos encargamos de la cantidad. Y en cuestión de potencia sexual, por eso la mujer puede ser multiorgásmica y el hombre no puede ser multiorgásmico. Necesita tiempo de recuperación. ¿Estoy metiendo con sus macetas? Lo pagan en cómodas mensualidades, profe. No entendí esa. ¿Ve cómo los de Polo Polo nos llevan ventaja? Yo no entendí esa referencia. Bueno. Entonces, mecanismo renegación. El deseo está permitido y
él no va a andar aceptando esos caminos intrincados de los neuróticos que ahí andan batallando para ser hombres y mujeres, ¿no? A ver quién es más fálico, como lo que ya vimos. ¿A qué nos quedó? A los varones y a las mujeres de la castración, ser histéricos, a ver quién sí lo tiene, quién lo tiene más grande, quién lo presume más, quién lo enseña más, etcétera, ¿no? Ir con el vestido rojo, ir con sus zapatos de aguja del 7, el varón con sus bototas, con su cinto, con su hebilla, con su celular por fuera, ¿no? Así el falo, ¿no? Que se vea por todos lados. Los perversos no. Los perversos no hacen metáfora del elemento fálico, ¿sí? Lo vuelven literal, y este mecanismo es algo psicótico porque vamos a hablar del sistema otra vez del consciente. Vamos a ver otro color para que no se pierda. Del consciente y del inconsciente. El mecanismo es renegación y significa que no como en la neurosis que se reprime y ya, y luego lucha por salir. La renegación funciona de la siguiente manera. Es una escisión dentro del yo de una doble creencia. Freud, cuando estaba cerca de morir, escribió un texto en 1939 que se llama El yo, la escisión del yo en el proceso defensivo, porque nos queda todavía mucha tarea pendiente de ver cómo existen, aún dentro del yo, como escisiones, como divisiones, ¿no? Es como si hubiera más de un yo, ¿eh? Porque si tú le preguntas a un perverso, oye, ¿tú sabes que la mujer no tiene pene? Un fetichista te va a decir, pues claro que lo sé, o sea, ¿cómo no voy a tener ese conocimiento? Entonces la renegación es lo siguiente, un doble movimiento, es, no lo vi, ¿sí? Y esto es lo que aparece, se llama renegación porque es un doble movimiento. No solo niega lo que vio, sino que afirma lo contrario, ¿sí? Y entonces en lugar del no, que está velado por la renegación, aparece un sí por encima, ¿sí? Y entonces con su actitud fetichista se comporta como si no lo hubiera visto, ¿sí? Pues por eso que el yo, en el perverso, es muy curioso. Es un ejemplo no tan drástico, pero seguramente opera en ustedes, es, si yo les digo, ¿creen en la mala suerte? Yo estoy seguro que, bueno, para no exagerar, digamos que mitad de ustedes no va a creer en la mala suerte. A lo mejor la otra mitad, ¿sí? Pero la mitad que no cree en la mala suerte, si le digo, bueno, usted que no cree en la mala suerte, oiga, ¿por qué no hace lo siguiente? ¿Por qué no tira sal mientras pasa por debajo de una escalera sosteniendo un gato negro y rompe un espejo? Todo al mismo tiempo. Ay, no, ¿para qué voy a hacer esa cosa tan loca, tan irracional? Pero no cree en la mala suerte. No, no creo. Hágalo. No, pero ¿para qué? Es decir, el yo, aunque diga que no cree en una cosa, se comporta como si creyera en ella. Y el fetichista hace eso. Aunque conscientemente te diga, yo sé que las mujeres no tienen pene, se comporta con su fetiche afirmando que las mujeres sí tienen eso, ¿sí? Por lo que ya habíamos dicho aquí. Aceptar la castración femenina es aceptar su propia castración y andar como los varones y mujeres neuróticos ahí angustiados de que, ay, soy hombre, soy mujer, ay, sí soy muy hombre, sí soy muy mujer, sí. Y no, para no andar batallando con eso, el perverso dice, no, yo ya resolví este problema de la castración. Y entonces, el no vi la ausencia, vi la presencia, esto nos va a llevar a esta tablita, a esta gráfica, del ver, oler, tocar, ser tocado, oral, anal, ojo. Porque el perverso va a decir, en el masoquismo, no, primero en el voyerismo. ¿Sí? Esto que fue muy traumatizante, de ver a la mujer sin pene, lo transforma en placer. Es la trampa de la renegación. Que yo sufrí al ver la castración, no, ahora yo gozo de espiar a las mujeres por la ventana. ¿Se entiende? No, no vi la ausencia, sí vi la presencia. Entonces lo que es
un sufrimiento para él haber visto la castración femenina, ahora la convierte en su máximo placer, andar espiando a mujeres mientras se desnude. Trampa mental. Gozo de esto. No, ¿por qué gozo? Porque no sufrí de eso. Voyerismo. Exhibicionismo. ¿Qué hace el hombre exhibicionista? Se abre la gabardina y le enseña su pene, sobre todo a las mujeres. Que yo iba a estar castrado, que me iban a ver que no tuviera pene. No, ahora yo disfruto de que las personas vean que sí tengo pene. Y me abro la gabardina y que me vean. Exhibicionismo. Vean, toda la perversión tiene esta trampa. Masoquismo. Que a mí me iban a castrar, me iban a cortar el pene, me iban a quitar este objeto tan valioso. No, ahora yo gozo de que me lastimen, me laceren, me corten, me mayuguen. Aquello que me querían hacer los padres, de castrarme, no, yo no sufro por eso, yo gozo con eso. Péguenme. ¿Sí? Sadismo es la transformación del contrario, del anterior. ¿Alguien iba a gozar con hacerme daño a mi cuerpo, castrarme? No. Ahora yo gozo con eso. ¿Sí? Y decían hace tiempo viernes de no sé qué. ¿Cómo decían? Algo así. Hace un año más. Viernes de no sé qué. Pedofilia, necrofilia, coprofilia. Todas estas prohibiciones, todas estas castraciones. No, con la popó no se juega, niño cochino. Que con la popó no se juega. Me van a prohibir algo a mí, como en la castración, en la fase fálica, en el Edipo. No, yo ahora gozo con que me hagan popó en los genitales o en la cara o en el pecho. O la lluvia dorada, ¿verdad? También en la orina. Excitación con aquello que estaba prohibido gozar. Por eso el deseo del perverso está permitido, permitido. Sí se puede todo lo que ellos quieran. Sin culpa. El perverso no tiene tabú. Ahora por eso en las películas, la de perversa adicción, ¿será perversa? ¿La ninfomaníaca será realmente perversa? Ahí les encargo, Usted no me contesta. Necrofilia. ¿Con los muertos no se puede gozar? Claro, si yo nunca voy a dejar de gozar, ni cuando me muera, los muertos también no han dejado de gozar. Por eso voy a hacer que goce y yo voy a gozar porque yo espero seguir gozando después de muerto. Pedofilia. ¿Que de niño a mí me iban a prohibir el placer? No, los niños aman igual que yo. De hecho, ellos me seducen a mí. ¿Sí? Porque somos igualitos, porque yo de niño no tuve límite, yo no tuve prohibición. Si yo no tuve prohibición, los niños tampoco tienen ni deben de tener. Estamos en el mismo canal, ¿sí? Entonces, con los niños no se puede gozar, el pedófilo va a decir sí, porque yo mismo no tuve ley. Vean el documental Los Niños de Dios, para variar, secta norteamericana, que ellos dicen que a los niños hay que invitarlos, que es una envidia de los adultos no invitarlos a todo el amor sexual que ya tenemos los adultos. Imagínense. Pues Tenían que ser... ¿Perdón? El caso más reciente ahorita de este cantautor Edgar Oceransky, cómo justifica también su pedofilia, ¿no? No sé si lo ha visto el caso ese que fue ayer o antier. No lo conozco. Que dice es mejor, es preferible buscarlas con cara de ministerio público a una mujer ya de más edad que ya está pervertida a ellas que no tienen aún perversión. Hablando de niñas de menos de 15 años. Sí, porque ellos mismos se quedaron enamorados de esta imagen de ellos mismos. Esta imagen de ellos como que represente a ese momento histórico. Por eso los pedófilos también van perdiendo el encanto por niños más grandes. Sí. Entonces, necrofilia, pedofilia, coprofilia, sí, todas las filias es un rebasamiento.
de lo que a nosotros, pues todo esto seguramente pues, nos daría vergüenza, ¿no? Asco, culpa, hacer todo esto. Y no quiere decir que no esté en el inconsciente de todos nosotros, porque como dijo Freud, el neurótico es el negativo de la perversión. Así la próxima clase ya hablo de eso, de ver que no es tan fácil tampoco diferenciarnos de los perversos. Pero en términos estrictos, sí, porque el perverso es el que sobre todo no tiene tabús, no tiene culpa y tiene el deseo permitido. Que ojo, no estamos diciendo con esto que lo sano sea tener culpa, ¿no? O sea, otra cosa es poder ejercer tu sexualidad sin tabús, pero no rebasando los límites sociales convenidos por la mayoría, ¿sí? Creo que nadie de aquí debería no creo que tengan problema con aceptar que, sobre todo el consentimiento, el consenso, la maduración sexual, ¿no? Porque si somos estrictos, ningún sujeto, porque no ha tenido la madurez sexual que se alcanza hasta después de la etapa genital, con el segundo madurez, despertar sexual, ¿sí? Tal vez podría ser un objeto, sobre todo y sobre todo entre ellos mismos, ¿no? Había un caso de estos señores que en esta libertad de pensamiento, en el liberalismo económico capitalista, porque decía que si yo me siento como un niño de 8 años, o sea, yo en mi mente, así como dicen que hay personas, no, yo soy un caballo, yo me caso con un árbol, todas estas ideas, un señor decía, no, pues yo en mi mente siento que soy un niño de 8 años y si yo quiero ser eso y me siento eso, pues puedo andar con una niña de 8 años. ¿Cómo ven? Porque él en su mente dice que él se siente así. Entonces, en este sistema de ideología liberal, capitalista, si uno quiere pensar idealistamente que es un caballo, hay que permitirle que sea un caballo. Y ojo, no estoy diciendo con esto de que, como en el término psiquiátrico, no, pues vamos a corregirlo a reforzamientos negativos, no. No estoy diciendo que hay que obligarlo a que piense lo contrario. Pero ojo, lo peligroso de este sistema liberal capitalista en donde al final, si yo tengo el dinero, puedo pensar y hacer lo que yo quiera. Qué peligroso. Que los pedófilos ahorita se estén incluyendo en los movimientos LGBTIQ+, o sea que ellos dicen, oigan, yo también soy una minoría sexual, me discriminan por mis gustos, soy igual que ustedes, inclúyanme en su bandera, dicen los pedófilos. Imagínense. No, tenemos un montón de tarea con este tema de fondo en lo sexual y la sociología de la sexualidad. Los sexólogos, que luego son los que menos saben de sexualidad, nada más diciendo simplezas como, no, la masturbación es universal y natural y ojo, yo no me estoy persinando por la masturbación. De hecho dicen que no hay insomnio que resista 2 chaquetas. Dicen, no sé. Pero esta simpleza de los sexólogos, ¿no? Que la masturbación es natural y esperada, ¿no? En otros términos, ¿para qué sería necesaria la masturbación? Sino como fenómeno narcisista y como alejante del amor de pareja. En otro sentido, la masturbación no sería necesaria si no tuviéramos inhibiciones para ser pareja. Entonces, imagínense, ¿no, hombre? Todo el tema que tuviéramos que reformar para que hubiera una sexualidad sana. Les encargo leer, por último, anótelo. Sé que está ya tu tío, dile que ya. Lean a Wilhelm Reich en La Revolución Sexual. Por favor. Wilhelm Reich, La Revolución Sexual. ¿Cómo se deletrea, maestro? R-E-I-C-H
W-I-L-H. Y Wilhelm, W-I-L-H-E-L-M. Ay, no, hombre, y luego los psicoanalistas también, no, hombre, andan a veces bien perdidos cuando hablan de sexualidad, ¿no? Y los sexólogos, más. No se puede ser sexólogo sin haber leído a Freud. Es más, justamente si se lee bien a Freud, uno no es sexólogo. Bueno, ya vayan a descansar porque no, ya están en modo. Ya no Ya puedo andan en con mi modo vida. avión. Gracias, maestro.